El tema de este miércoles es la historia de la iglesia en las 10 grandes persecuciones, segunda parte. La semana antepasada vimos 6 persecuciones, ¿sí? Y posicionándonos en la historia, vemos que hay 3 grandes etapas. ¿Recuerdan cuáles son? La etapa antigua, medieval y moderna. Entonces estamos llegando a la mitad de lo que es la etapa antigua. La etapa antigua se divide en el periodo de la expansión, que es del año 33 al 100. Avanzamos al periodo de la supervivencia, que es del año 100 al año 313, ¿sí? Y posteriormente entraremos al tema de la supremacía. Ya vimos, en este periodo de la expansión hubo 2 persecuciones. ¿Recuerdan de quién? De Nerón, sí, y otro personaje que fue por el año 96. Y en la etapa de la supervivencia vamos a ver las otras etapas, las otras persecuciones de esas 10 grandes etapas. Y la iglesia, después de una gran expansión, Roma, que era el imperio que gobernaba, los césares tenían una filosofía griega, ¿sí? Y ellos se creían dioses. Entonces ellos no pedían, exigían la adoración, ¿sí? Y ahí empezó la persecución, porque pensaban que los cristianos estaban en contra del imperio por no adorar al César, ¿sí? Pues ellos no, ellos cumplían las leyes. Lo único que no hacían y que no debemos hacer es adorar algo que no sea Dios, ¿sí? Entonces vimos hasta la persecución 6 en el pasaje anterior. Gracias a Dios estamos grabando las enseñanzas, entonces puedes regresar a verlas en YouTube, escucharlas y memorizarlas. Y estamos ahora en la 7ª persecución con el emperador Maximino Tracio. ¿Qué año? Del año 235 a 236. Él comenzó la persecución en ese periodo, y este hombre, dicen que era un hombre muy alto. Sí, era un hombre, lo vamos a ir viendo en los puntos. Paco, ¿pudieras comentarlo, lo que está ahí? Promulgó un edicto sobre los dirigentes cristianos bajo pena de muerte. Amén. Comenzaron a perseguir no a todos, sino a los dirigentes, o sea, los pastores, los líderes que estaban guiando a la iglesia, ¿sí? Comenzó esa persecución y mandó a decapitarlos a ellos como testimonio para otros, ¿sí? Pero algo ellos sabían, que tenían que, entre ellos, manda decapitar al Papa Ponciano, ¿sí? Ya se nombraban algunos papas. Cuando entre Constantino, vamos a ver cómo él oficializa la religión, pero ya para la iglesia tradicional, ellos les llamaban papas a algunos líderes religiosos. Lo vamos a ir viendo con calma, ¿sale? Y hiere al pastor. Ellos tomaban esa frase que Jesús la dijo, que está en Mateo, y dice: hiera al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Cuál era la filosofía de este hombre, ¿sí? De Maximino? Era al derrocar, al decapitar a los líderes, todos sus seguidores se van a dispersar y se va a perder, cosa que no pasó, ¿no? Gracias a Dios la iglesia siguió creciendo, ¿sí? Entonces ya seguimos avanzando. En la 8ª persecución hay otro personaje del año 249 al 251, que es el emperador Decio, ¿sí? Y este hombre dice que Decio, su persecución tuvo una duración de 2 años a partir del año 249 al 251. Este emperador, por odio a su predecesor Filipo, ¿sí? Que él de alguna manera abrazaba el cristianismo, ¿sí? Dice que
y él era protector de los cristianos, desencadenó la persecución más violenta que hasta entonces había sufrido la iglesia. Entre ellos hubo mártires, ¿sí? El Papa San Fabián, Alejandro, obispo de Jerusalén, y Babilos, obispo de Antioquía. Vamos, cuando terminemos esta etapa, vamos a ver algunos personajes importantes en esta historia. ¿Qué estamos haciendo en la historia de la iglesia? Dimos las etapas generales, ¿sí? Dimos las etapas en medio de las etapas generales y estamos viendo, por decir ahorita, las 10 persecuciones. Ese es como un ladrillo, ¿sí? Luego vamos a ver qué pasó dentro de esas persecuciones. En nuestra mente se va a ir formando el conocimiento de la historia de la iglesia. Entonces ahorita vemos las 10 persecuciones. Cuando veamos las filosofías que surgieron en esa etapa, le vamos a poner otro ladrillo. Cuando veamos personajes importantes en ese periodo, le vamos a poner otro ladrillo, ¿sí? Si nos ponemos a conocer toda la historia de estos personajes, no vamos a acabar. Entonces por eso ahorita estamos en las 10 persecuciones, damos algunos nombres así, que yo tengo que hacer como estudioso de las escrituras, anotarlos e investigarlos, ¿sí? Hay algo que nos va a ayudar en cuanto al conocimiento y lo marco ahorita. Fui a una clase de electricidad el martes, ¿sí? Quiero aprender. Entonces se ve que el que daba la clase es evangelista o es de alguna religión, y nos dio un dato hablando del conocimiento. Dice que Hernán Cortés, cuando inicia su conquista en México, dice que hubo una etapa de esa conquista y de esas venidas a conquistar México que le seguían algunos indígenas, ¿sí? Pero antes de que él viniera en España, se conocía un poco más de los astros, y él había leído en uno de los escritos de esa época que iba a venir un eclipse y decía el día, como ahorita, ¿no? Tal día va a haber eclipse. Entonces él tenía ese conocimiento, y dice que cuando ellos iban entrando a la selva y se habían escaseado los víveres, los indígenas ya se habían cansado y ya no lo querían seguir. Entonces él se acordó que ese día iba a haber un eclipse y les dijo, si ustedes no me siguen, Dios va a dar una señal en los cielos. Pero él sabía que iba a haber un eclipse. Entonces en esa ocasión se empieza a nublar y todos los indígenas pues se espantaron, se conmocionaron y le dijeron, no, ya dile a Dios que quite esa bola y devuelva la luz. Y pues los eclipses solamente son un pequeño periodo y vuelve la luz. Y entonces ellos volvieron a seguir a este hombre y casi lo adoraron, ¿no? Entonces, ¿qué hace el conocimiento? Porque él tenía un conocimiento de ese suceso. El conocimiento te da poder, ¿sí? El conocimiento te da libertad. La ignorancia te esclaviza. ¿Me escuchas? O sea, cuando nosotros ignoramos la historia, cuando nosotros ignoramos cómo surgieron algunas religiones, nos esclavizan en algunas doctrinas. Entonces, el conocimiento nos da poder, nos da libertad, ¿sí? Pero la ignorancia nos esclaviza, y la ignorancia nos da temor, y por temor hacemos cosas que no debemos. Entonces, en este periodo vemos cómo en la octava persecución que las estamos desarrollando, este personaje mandó matar a líderes de la iglesia. Todavía era Roma, ¿sí?, persiguiendo a la iglesia, ¿vale? Novena persecución, el emperador Valeriano, del año 253 al 260. ¿Cuántos años? 3 años, ¿vale? ¿Qué hizo este hombre? Adela, ¿pudieras leerlo? Se prohibieron las reuniones cristianas y se arrestaron a numerosos obispos.
Quizás esperaba que el ataque contra los dirigentes debilitara al movimiento, pero la estrategia de Valeriano no dio los resultados que esperaba. Al año siguiente, convencido de que la aniquilación de la jerarquía no se traduciría en el fin del cristianismo, ordenó la ejecución de todos los diáconos y laicos de relevancia que no apostataran. La nueva medida estuvo en vigor durante 2 años y solo concluyó cuando Galileo decidió derogarla y devolver sus propiedades a la iglesia. Galieno. Hay unos nombres así raros. Pero este hombre ya no solo se fue con los cabecillas, los líderes, sino los sucesores de los líderes. O sea, todo diácono, todo servidor, toda aquella persona que servía, también los mandaron a ejecutar. O sea, ellos querían exterminar el cristianismo porque ya se había posicionado en muchos lugares. ¿Sí? Y por último, la 10ª persecución del emperador Diocleciano. Aquí estamos en la etapa final del periodo de la persecución, ¿sí? de la supervivencia, del año 303 al 311. Diocleciano se le conoce en este periodo, la 10ª persecución, como la gran persecución. Imagínate, algunas de las persecuciones fueron locales, pero esta fue imperial. Entonces se le conoció como la gran persecución. Imagínate cuánta gente murió en esos periodos, ¿sí? Y vamos a ver algunos puntos. Hermana Sarita, ¿pudiera leerlo? Ordenó por influencia de Galerio en el 260 a 311 la destrucción de las iglesias y la quema de todos los volúmenes donde aparecieran recopiladas porciones de las Sagradas Escrituras. Al año siguiente autorizó incluso el empleo de la pena de muerte contra los cristianos. Amén. ¿Qué hizo este hombre? No solo fue con los líderes, sino dijo, mata un líder y se reproducen más. ¿Qué es lo que hace que estos hombres sigan a ese tal Jesús? Para ellos Jesús era un loco que murió por su fe, y estos seguían a ese Jesús. Entonces decía, ¿por qué ellos siguen todavía a pesar de matar a su líder? Entonces se dieron cuenta que las escrituras, que las porciones de las escrituras, hoy nosotros tenemos Biblias completas. Entonces los cristianos primitivos, o sea, los primeros cristianos, tenían porciones, ¿sí?, de algún libro, alguna escritura, y los atesoraban y los copiaban y los transmitían y se reunían a escondidas para leer algún libro, alguna carta, y eso aumentara su fe, ¿sí? Entonces, ¿qué se dio cuenta este hombre? Que las escrituras eran pieza importante del crecimiento y la expansión de la iglesia. Entonces ellos comenzaron a ir casa por casa, ¿sí?, a preguntar, a ver quiénes eran cristianos, quiénes tenían escritos, y hubo una matanza terrible. ¿Sí? Aquellos que se les encontraba algún escrito, ¿sí?, lo mandaban a pena de muerte, solo por tener un escrito sagrado. Imagínate, tienes ahí el Nuevo Testamento y ya a la hoguera, porque se consideraban libros que estaban en contra del imperio. ¿Sale? Hermanita, por favor. Los cristianos eran considerados enemigos directos del imperio, y esta convicción tuvo como resultado el que continuara la persecución, aunque su intensidad variaría según los distintos gobernantes. Amén. ¿Sí? Entonces todo cristiano se consideraba enemigo directo del imperio, ¿sí? Y hubo cosas terribles. Ya hasta por fin en el año 311, ¿sí?, Galerio promulgó un edicto de tolerancia que obligó al año siguiente a Maximino Daia, él vivió del año 270 al 213,
un feroz perseguidor de los cristianos a seguir su ejemplo, o sea, dejar de perseguirlos. De la misma manera ocurrió bajo Aurelio, ¿sí? Estos eran gobernantes locales, ¿sí? Y por último, Constantino y Licinio. Constantino fue emperador de la parte oriental y Licinio de la parte occidental, de lo que fue Roma en ese tiempo. Ellos se pusieron de acuerdo y proclamaron la libertad religiosa completa. A partir de ese momento se daba por concluidas las persecuciones imperiales, ¿sí? Vamos a ir avanzando. Hermano Miguel, ¿puede leer esta parte? Sí. Aunque lo cierto es que tanto Licinio como Juliano en 361 a 363 desencadenarían nuevas persecuciones e intentos egónicos de aplastar el cristianismo e imponer de nuevo el paganismo. Amén. ¿Sí? Estos personajes, cesa la persecución en el año 311, comienza a bajar Constantino en el 313, ¿sí? Ya hace el edicto de Milán y por mandato imperial ya se cesan las persecuciones, pero hubo pequeños locales como ellos, Liciano y Juliano, que posteriormente se quisieron otra vez relevar, pero ya era un edicto, ¿sí? Dice, desencadenarían nuevas persecuciones en intentos agónicos, o sea, ya no pudieron hacer nada, de aplastar el cristianismo e imponer de nuevo el paganismo. ¿Por qué querían aplastar el cristianismo, hermanos? ¿Por qué piensan? ¿En qué les afectaba a ellos la filosofía cristiana? A diferencia del paganismo. ¿Qué había en el paganismo? Idolatría, sí, lo vimos. ¿En qué afectaba? Que los que vendían imágenes, pues ya no era negocio, ¿sí? Los que vivían una vida desordenada, ya eran mal vistos. Antes eran mal vistos los cristianos porque no adoraban a sus dioses y no participaban de los que todos participaban de sus fiestas paganas. Entonces ahora, como mucha gente ya era cristiana, ahora eran mal vistos los paganos. ¿Sí me explico? O sea, ya estaba abrazando una filosofía nueva, la paz, la libertad, evitar la promiscuidad sexual. Entonces ellos, que eran paganos, pues querían seguir en esa línea, ¿sí? Ok. Entonces vemos ya las 10 grandes persecuciones. La próxima semana las vamos a enumerar solamente, tenerlas en lista, ¿sí? Y vemos que en el año 313 surge un personaje, ¿sí?, llamado Constantino I, ¿sí? Otros le llamaron Constantino el Grande. No sé si hay un agua por ahí. Su nombre está, tenía muchos nombres, pero fue más llamado por Constantino. Era Flavio, Valerio, Aurelio, Constantino. ¿Sí? Uno se molesta que te digan 2 nombres, ¿no? Este tiene 4. Flavio, Valerio, gracias, Aurelio Constantino, ¿sí? Este hombre, que fue un emperador, vivió como emperador del año 306 al 337. Dice la historia que su papá fue un emperador anterior. Él vivió bajo una tetrarquía. ¿Qué es esto de una tetrarquía? Roma estaba dividido en 4. Uno de los gobernantes era su papá, ¿sí? Y el otro de los gobernantes de mayor fuerza era Diocleciano, el que hizo la última persecución. Entonces Constantino vio todo lo que hacían en las persecuciones. La mamá de Constantino se dice cristiana, ¿sí? O sea, dice la historia que ella era cristiana y ella le inculcaba a Constantino de alguna manera
el no perseguir a los cristianos, ¿sale? Y en el año 313 después de Cristo proclama el edicto de Milán. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo que hay en el edicto de Milán. ¿Sí? ¿Cómo se convierte Constantino al cristianismo? Muchos dicen que se convirtió, ¿sí? Otros dicen que fue una estrategia de gobierno, porque el cristianismo no lo paraba nadie. Entre más los perseguían, más se multiplicaban. Vamos a matarlos, más se multiplicaban. Todo aquello que ellos hacían para detener el cristianismo seguía avanzando. Entonces muchos dicen que Constantino usó esa estrategia para detener el cristianismo. Otros dicen que sí tuvo una conversión. ¿Sale? En el año 312, Magencio, que era su cuñado, ¿sí? Que estaba bajo el Imperio Oriental y él el occidental, tuvieron una guerra, o sea, para ver quién iba a ser el emperador. Entonces ellos pelean, pero Constantino dice que él oró al Dios de los cristianos. Y hay como 4 historias que nos dicen que cómo sucedió. Unos atestiguan que fue un sueño que él tuvo, o sea, que él soñó esto que les voy a contar, y otros dicen que él lo vio. Entonces dice que él oró al Dios de los cristianos, o sea, no era su Dios, pero él oró al Dios de los cristianos, y dice que a mediodía vio una cruz, ¿sí? Vio una cruz en el cielo y unos ángeles que le decían a él, con este símbolo vencerás. Entonces él mandó hacer ese símbolo en los escudos de todos sus soldados, y él mencionó que él había tenido esa revelación, ¿sí? Y él fue a la guerra en un puente, ahí se sucedió la guerra, pelea contra Magencio, y al principio nadie ganaba, pero él retoma su fe y entonces gana Constantino y se promulga como el emperador oficial, al grado que formó una contraparte de Roma llamada Constantinopla. Sí, Constantino no se enfocó mucho en Roma, sino él hizo su propio imperio. ¿Sale? Entonces, ¿qué cosas favorecieron o qué cosas ayudaron a lo que hizo Constantino? Que él hizo la cesación o que cesaran las persecuciones. ¿En qué benefició cesar las persecuciones? Y no solo cesaron las persecuciones, le devolvieron a las iglesias, le devolvieron a las personas cristianas sus propiedades. Imagínate que a ti, por ser cristiano, te quitan tu casa, ¿no? Te quitan tus bienes, te exilian del gobierno, y llega él y dice: regrésenle a todos los cristianos todas sus pertenencias. O sea, eso fue maravilloso, ¿sí, no? Que te corran de tu trabajo, que te corran de tu casa, y luego te digan: ¿sabes qué? Puedes regresar. Eso fue maravilloso, eso fue increíble, y mucha gente comenzó a verlo con muy buenos ojos. De hecho, se conoce como un buen emperador y se conoce como el primer emperador cristiano, ¿sí? De Constantino para atrás, ninguno de los emperadores abrazó el cristianismo. Este fue el primero, ¿sale? Hasta el año 303. Ok. ¿Qué ayudó o qué favoreció en algunos puntos, pero que también afectó a la iglesia? ¿Sí? Muchos dicen que él promulgó el domingo como día de culto. Sabemos que no es así. Sabemos que Constantino, al ver que la mayoría o todos los cristianos guardaban el domingo, o el primer día de la semana, él lo favoreció para con ellos y lo decretó como descanso oficial. O sea, él no puso el domingo ya estaba, ¿sí me explico?
O sea, hay muchos escritos que decían que los cristianos ya guardaban el sábado, perdón, el domingo o el primer día de la semana. Los judíos seguían guardando el sábado sin ningún problema. Y muchos de otras religiones nos atacan que nosotros como cristianos tenemos esa filosofía de Constantino, ¿no? Que por eso guardamos el domingo, etcétera, etcétera, cuando no es así. ¿Sale? ¿Qué ayudó y qué afectó? Paco, ¿pudieras leerlo? Encierra a la iglesia en templo. Construye templos donde los cristianos se encierran y dejan de avanzar. Instituye programas religiosos dirigidos a la misma iglesia. ¿Los beneficios cuáles fueron? Regresar a tus casas, regresar a tu trabajo. Se les comenzó a dar posición de confianza. Constantino tomó como consejeros a muchos sacerdotes o líderes cristianos como consejeros para qué hacer en su gobierno. Entonces comenzaron a tener fuero. Imagínate un político hoy te llame a consejo, te da favores, ¿sí? O sea, eso favoreció. Pero ¿cuál fue el problema? Y por eso se piensa que fue una estrategia para detener a la iglesia, porque la iglesia iba en avanzada. La iglesia tenía una mentalidad de misión, ¿sí? Yo les he dicho a los hermanos, esta no es una iglesia, es una misión. Cuando tú digas, la iglesia de Cristo en Cozoleacaque, que di mejor la misión de Cristo en Cozoleacaque. ¿Qué es una misión? Que estás en un proceso, ahora sí estás en misión de cumplir algo. Entonces muchas iglesias cuando empiezan bien, y vamos a alcanzar, y vamos con los vecinos, y vamos a hacer, una vez que la iglesia crece, se amolda, porque ya hay más hermanos que sirvan, ya hay más hermanos que hagan las obras, y se acomodan porque ya se sienten cómodos que ya son varios y pierden esa visión de parte de Cristo de seguir alcanzando las almas. ¿Sí me explico? Entonces esto afectó mucho. El beneficio fue que templos que eran paganos quita a los paganos y se los da a la iglesia, o mandó construir basílicas para la iglesia. O sea, él financió muchas construcciones religiosas. Eso fue bueno. ¿Dónde se reunían los cristianos antes de Constantino, Adela? En sus casas, ¿Dónde más? la calle. Sí, en los parques, en las catacumbas. O sea, no tenían un lugar oficial como nosotros. Vamos a la iglesia, ¿dónde? La Colmena. Ellos no tenían un lugar oficial como templo. O sea, eran lugares clandestinos donde se reunían a escondidas. Ahí es donde surge el pescadito de Xoye, ¿no? Donde había tenían que encriptar los mensajes. La gente iba y veía la imagen, decía que es un lugar cristiano y se metía. ¿Sí? Porque sabían que aunque no se conocieran, el solo saber de que tú eras cristiano, tú eres mi hermano. ¿Sí me explico? O sea, hoy hay mucha división en las iglesias, pero en esa época el saber que tú eres cristiano es que tú tienes mi misma fe. ¿Sí me explico? Y ellos entraban y tú también, ¡ay, hermano, qué bueno que eres cristiano! ¿Sí me explico? Entonces ya se comenzó a hacer templos y dice, construye templos donde los cristianos que se encierran y dejan de avanzar. O sea, ya no siguieron evangelizando, sino ahora se comenzaron a reunir en esos templos. Instruye programas religiosos dirigidos a la misma iglesia, ya no hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Sí? Y parece que caemos en esas cosas. Hermana Sara, por favor. Se traza una línea divisoria dentro de la iglesia. Establece clérigos profesionales para que oficien los programas religiones y la iglesia se siente a escuchar. Amén. ¿Sí? Es lo que hoy vemos en muchas iglesias.
La iglesia sí debe ser la escuela. Vas, aprendes, estudias y sales a hacer obra. Pero muchas veces la iglesia se torna el centro, ¿sí? Dice, son templarios. Entonces dice, traza una línea divisoria dentro de la iglesia. Los que sirven, los líderes y el clero, ¿sí? Dice, establece clérigos profesionales, elocuentes, ¿sí? Para que oficien los programas religiosos y la iglesia solamente llegue a escuchar. Antes todos predicaban, ¿sí? Dice la Biblia que todos, si tú eres cristiano, somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces en la iglesia, por decir católica, ¿quién es el sacerdote? No es la iglesia, sino hay un sacerdote, ¿sí me explico? O dos, o tres, o los que hayan. Ellos son los encargados de llevar el culto, ellos son los encargados de enseñar, ¿sí? Y no el pueblo. Entonces el pueblo se empezó a acomodar a que les enseñasen otras personas, ¿sí? Hermana, a ver si lo ven. 4, sí. Trastorna la mentalidad discipular en mentalidad Feligres. feligres. Solo se llega al templo y a adorar y a escuchar. Amén. Trastorna, ¿qué es eso? Cambia la manera de pensar del discípulo. ¿Cuál fue el llamado de Cristo en Mateo 28? Ir y hacer discípulos. Esa era la mentalidad que tenían los cristianos del primer siglo. Salir y convertir en cristianos a todos. ¿Quiénes? Todos. Cualquier cristiano que se convertía a Cristo tenía esa responsabilidad de convertir a otro. Ayer yo le predicaba a una paciente y le decía, porque ella me decía, ¿cómo te sientes de ver gente morir en el hospital y ver gente nacer? O sea, ¿tú cómo te sientes sabiendo que hay un cielo y un infierno? Le digo, me siento en un lugar privilegiado porque sé que la muerte no es el fin. Entonces Dios me permite predicarle a personas inclusive a punto de morir, ¿sí? Porque el evangelio no es dentro de la iglesia solamente, sino es afuera. Entonces todo esto favoreció a que la iglesia perdiera la mentalidad de discipular. Yo le decía a esta señora con la que platiqué, le digo, mira, cuando tú sabes que no eres hijo de Dios, le digo, es más, imagínate que tú tuvieras cáncer, güey, y te den la pócima, la receta para el cáncer, y te la tomas y te curas de cáncer. ¿Qué harías? No, pues le diría a otros, ¿no?, que se toman, los que tienen cáncer, le decía, oye, ¿sabes qué? Mira, a mí me dieron este medicamento y me curé de cáncer, entonces yo te lo doy. Pues un cristiano aprende, entiende que era pecador, que su destino era el infierno, y la pócima, por llamarlo así, de salvación es Cristo. Recibe a Cristo y no se queda con eso, comparte su fe. Y se quedó la señora, oye, sí es cierto, porque entendió que no todos somos hijos de Dios. Entonces, dice que trastornó la mentalidad discipular, o sea, que ellos discipularan a otros, ¿sí? En mentalidad de feligres. ¿Qué es esto? Nosotros venimos a escuchar lo que los líderes nos digan, ¿sí? Solo se llega al templo ¿a qué? A adorar y a escuchar. Y esta mentalidad ha quedado por siglos, hermanos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ¿sí? Retomar las casas de oración con ese objetivo, retomar el trabajo de la iglesia, retomar el llamado que Dios tiene para nosotros. No solo venimos a escuchar y no solo venimos a adorar, venimos a aprender para salir allá afuera y hablarle a la gente de Cristo. Amén. Ok. Resultados de esto, hermano Miguel. Los discípulos se convirtieron en feligreses, inexpertos, pasivos, espectadores, inútiles. Eso dice la historia, ¿no? O sea, eso dice la historia. Que los feligreses
se convirtieron en inexpertos. Porque si a ti te dicen, ¿sabes qué? Tal día te toca dar un tema, tú te pones a estudiar, a investigar, tú ya te sientes responsable con esa encomienda y te preparas, ¿no? Pides consejo, pides ayuda y buscas porque estás en esa línea. Pero se les hizo cómodo, ¿sí? Entonces se volvieron inexpertos. Hay mucha gente inexperta en las iglesias. Se volvieron pasivos, ¿sí? Se volvieron solamente espectadores. Y la gente le gusta ser espectadora y la gente le gusta criticar tras bambalinas, ¿no? Como cuando ves el partido de fútbol y tú solamente estás viendo y dices, hey, oye, ¿por qué no metió el gol? Pero bájate y agarra el balón y patealo. Para que ese hombre estuviera jugando ahí, le costó entrenamiento. Entonces mucha gente se encuentra solamente en esta posición, criticando a la iglesia, criticando al pastor, criticando a los líderes. ¿Y por qué no hacemos esto? Pero no hacen nada, ¿no? Y eso surgió desde ese momento, ¿sí? Y solamente están como expectantes de qué pudiera suceder. Vamos para allá, pero no participan en la obra, ¿sí? Y dan ese término de inútiles, ¿no? Lo da la historia, ¿sale? ¿Qué más? Adela. Cambia el énfasis de misión y lo pone en congregación. Así es. Entonces, ¿cuál era su misión? Ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. O sea, no había un límite. Hermano, tú estás encomendado a Cozolecaque, no hay un límite, ¿sí? Tú estás encomendado a tal lugar, pero si Dios te está moviendo a hacer algo más, sigue adelante. Amén. Entonces, ellos perdieron el énfasis, cambiaron el énfasis de misión y lo ponen en congregación. Nada más nosotros nos congregamos y luego nos hacemos o se hicieron selectivos. Nada más nosotros no, nosotros somos los cristianos, ellos no. Entonces se congregaron, que no es malo, pero perdieron la visión. ¿Sale? Hermana Sara. La iglesia se enfrasca en programas internos. Así es, ¿sí? Todo comenzó a redundar en programas pro construcción, pro actividades solamente internas, ¿sí? Que vamos a hacer, comida, no sé, muchas cosas que tenían que ver solo dentro de la iglesia y no fuera de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer allá afuera? No solo adentro, ¿sí? ¿Qué más? Hermana Marce. Solo se le predica a los ya evangelizados. Amén. Sí. Entonces la predicación, ¿para quién era? Para todos. Para los ya convertidos, ¿no? Y cada vez más iglesias, entonces llegaba más gente y se predicaba, pero esa gente ya no llevaba el mensaje. ¿Sí? Hay mucha gente fiel en las iglesias y qué bueno, que no falta un domingo, que no falta un culto, pero no predica a otros, ¿no? Hay otros que de plano no son cristianos, vienen cuando quieren, hacen lo que quieren. Entonces, el cristianismo no es solo dentro de la iglesia. ¿La iglesia para qué es? Para ser instruido, para ser corregido, para ser animado, para ser exhortado, ¿sí? Tener el conocimiento de las escrituras. Les decía, el conocimiento que te da poder, te da seguridad, ¿sí? La ignorancia te esclaviza. El no conocer la historia, el no conocer los puntos de todo esto. Si esto que estamos leyendo nos recuerda el hoy, ¿no? Pues que pasa en muchas iglesias y nos puede pasar o nos está pasando. Entonces tenemos que mirar hacia dónde, hacia afuera, ¿sí? Hacer programas de evangelismo, hacer programas de visitas, hacer programas de campañas, que ese es el objetivo. No solamente, ¿por qué queremos un templo? Para tener un lugar más grande, más cómodo, con mayor libertad para aprender y salir, ¿sí?
Entonces, ¿por qué Dios nos ha puesto en las casas de oración? Para desarrollar el evangelismo fuera de la iglesia, no para reunirnos los mismos en el mismo lugar. O sea, no ese es el objetivo de las casas de oración, y la próxima junta la vamos a retomar, ¿no? Nos toca el próximo miércoles una junta y vamos a ver los objetivos. Es bueno, es bonito reunirnos, los hermanos que ya estamos, hay mayor comunión, hay amistad, pero no solo es el objetivo, sino hay que salir a predicar el evangelio, a poner por obra lo que ya aprendimos. Si no, nos predicamos a nosotros mismos. Qué bonito cuando llega una visita y se pone hasta bonita la reunión, porque le estás dando el mensaje a alguien nuevo, ¿sí? Cuando somos los mismos es bonito también, ¿no? Porque aprendemos juntos, tenemos comunión, pero no solo ese es el objetivo. Pues el objetivo es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Me da pena, pastor, hablarle a mi vecino. Claro, a ellos les daba pena. Es más, eran tachados de la gente que iba huyendo. Decía, ¿por qué huyen? Es que estos huyen porque los están persiguiendo, porque ellos mataron a un tal Cristo. Siguen a alguien que lo mataron. Ellos seguían a alguien crucificado, y la crucifixión solamente se le da a los peores, ¿no? Como hoy con orgullo los mormones hablan de John Smith. Entonces, uno que conoce la historia de John Smith dice, no tiene mucho orgullo, porque a él lo mataron por promiscuo. ¿Sí me explico? Pero para ellos es su héroe. Entonces dice, ¿cómo es posible? Entonces, esa misma mentalidad tenía la gente cuando decía, es que ellos siguen a un crucificado. ¿Cómo no? Pero ese crucificado no solo fue crucificado, resucitó, y ahí ellos les predicaban el evangelio, y muchos eran llevados con el testimonio del poder de Dios. Amén. Entonces, en esta segunda etapa ya avanzamos al periodo de la supervivencia, y vamos a entrar en el periodo de la supremacía. La persecución cesó. Hubo muchas persecuciones, pero se nombran 10 grandes persecuciones. ¿Escuchaste? O sea, no solo hubo 10, sino en cada lugar hubo muchas. Pero esas 10 que mencionamos fueron las de mayor relevancia. ¿Sí? ¿Dicho por quién? Por historiadores de la época, como Josefo, Tertuliano, algunos personajes de la época, ¿sí? Y hasta el año 313, ¿qué sucedió en el año 313? El edicto de Milán. El edicto de Milán. ¿Sí? Se los voy a pasar en PDF. ¿Qué dice el edicto de Milán? Pregunta: Constantino fundó la Iglesia Católica. ¿Qué hizo Constantino? Paco. Favoreció. ¿Qué hizo Constantino? Favoreció la persecución. De lo que dice ahorita, cesó las persecuciones, eso. Sí. Regresaron la propiedad de los cristianos, instituyó el culto dominical, bueno, dice que favoreció el culto dominical, y encierra la iglesia en templos. Okay, esa fue la como parte. iglesia, no como misión. Así es. Entonces, Constantino no funda la Iglesia Católica. Es una libertad, ya quien te puede. Él dio algo que se conoce como libertad de culto. Ustedes son libres de creer, y no solo favoreció a los cristianos, a quien tú creyeras, tú eras libre, y eso dice el edicto de Milán. Tú eres libre de creer lo que tú quieras, siempre y cuando no afecte el imperio. ¿Sí me explico? O sea, en el edicto de Milán ya él se reunió con el otro emperador,
con Licinio, él se puso de acuerdo y se puso de acuerdo con la iglesia e hizo el edicto de Milán, ¿sí? Decretó que ya no iba a haber mayores, porque ya no iba a haber persecuciones en su reino. Él no fundó la iglesia católica, pero como fue el primer emperador cristiano, comenzó un amaciato al grado tal que creo que 10 años después hubo el edicto de Nicea, que lo vamos a ver la próxima clase, donde ya él tiene que ver en algunos aspectos de la iglesia. Fíjate, la iglesia estaba separada del imperio, el imperio perseguía a la iglesia, cesan las persecuciones y ahora el imperio comienza a unirse con la iglesia. Entonces, ¿qué hacía? ¿Sí? Un emperador casi dirigiendo la iglesia. Él comenzó a inmiscuirse hasta el grado que le dicen San Constantino. También lo elevaron a la calidad de Dios, ya no como imperio, sino como iglesia, ¿sí? Más adelante, creo que Valerio fue el que sí instituyó como religión oficial el cristianismo, no fue Constantino. Constantino simplemente que favoreció, ¿sí? Y hizo el cese de las persecuciones. Pero creo que Valerio, no creo equivocarme, él sí, por el año 327, él sí promulga, y ahí vino la degradación de la iglesia, donde él hace como religión oficial el cristianismo, ¿sí? La universalizó, que toma el nombre de católico. Católico significa universal. Entonces, él sí la decretó como religión oficial del imperio y perdieron las conversiones. ¿Cómo te haces católico? ¿Cómo alguien se hace católico? Cuando el niño se bautiza, entra a ser parte de la iglesia. Si no está bautizado, no es parte de la iglesia. Hasta que se bautiza bajo esa religión, entra a ser parte de la iglesia. ¿Cómo te conviertes a Cristo? O al cristianismo. Reconociendo que eres pecador, renunciando al pecado y entregándole tu vida a Cristo. El Espíritu Santo viene sobre ti y naces de nuevo y entonces te conviertes en un cristiano, ¿sí? ¿Cuál fue el problema de la imposición religiosa? Y ahora todo romano era cristiano y se perdieron las conversiones. Por eso fue que mucha gente se comenzó a infiltrar, que es lo que vamos a ver más adelante en el periodo de la supremacía, donde la iglesia toma fuero, pero pierde el Espíritu Santo. No lo tuvo y se empezó a infiltrar mucha gente, ¿sí? Por fines políticos, por beneficio. Tú ves en el ámbito político cómo empieza a crecer un partido y otros emigran a ese partido, ¿no? O sea, que les conviene, ya aquí ya no le dan hueso, entonces van para allá. Entonces mucha gente ve la comodidad religiosa, ahí me ofrecen más, ahí puedo estar, me puedo meter, y empezaron a infiltrarse en la iglesia porque comenzó a tener fuero político religioso. ¿Sale? Entonces vamos a orar, hasta aquí nos vamos a quedar. Terminamos las 10 persecuciones y vamos a orar esto, que no nos pase como le pasó a la iglesia, que solamente quedaron como templarios, reunidos en un templo, los mismos, qué bonito que llega alguien nuevo, pero perdimos la visión de parte de Dios de ir a ser discípulos, ¿sí? Ir a compartir el evangelio, ir a hacer sus obras en donde quiera que estemos. Y solamente
la única manera de aprender a predicar es predicando, ¿sí? La única manera de aprender a leer es leyendo. O sea, la única manera en que tú te formes como un cristiano es meterte a las aulas, ¿sí? ¿Recuerdan en el Discipulado 2 cuando dice de un personaje que un pueblo que había caído en escasez de alimento y vivían cerca del mar y contrataron personas que le enseñaran a cómo pescar, pero nunca fueron al mar? Pues aprendieron los tipos de peces, aprendieron cómo pescar, las historias de grandes hombres, pero nunca salieron a pescar. Entonces, que no nos pase lo que ha pasado en muchas iglesias, en muchos periodos, cuando las iglesias crecen, pierden el objetivo que Dios tiene para ellos. ¿Vale? Oramos. Padre, gracias, papito Dios, porque eres bueno, Padre. Gracias porque nos llevas en este estudio de las etapas de la iglesia, del periodo de supremacía, persecución, Señor, supervivencia. Y hoy te damos gracias porque nos estás a través del estudio enseñando, Dios, que nuestro llamado es ser un misionero, Padre, ser un misionero de tu obra, ser un misionero en cada área de nuestra vida, que estamos infiltrados en este mundo como misioneros, Padre, que estamos infiltrados en nuestro trabajo, en nuestra colonia, en el lugar donde estemos, estamos infiltrados con el señorío del Rey. Tú, Jesús, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Ayúdanos, ayuda a la iglesia de Cristo en Cosoleacaque, Señor, a cumplir con el llamado. Ayuda a la iglesia de Cristo en Minatitlán también, papito Dios, a hacer tu obra, que no nos quedemos solo en el templo a enseñarnos a nosotros, sino a enseñar a otros que no te conocen. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que hagas tu obra en nosotros. Gracias por mis hermanos que pudieron venir, se dieron el tiempo de venir a escuchar tu palabra, a escuchar la historia y sobre todo, papá, a ser desafiados para lo que tú quieres hacer con nosotros como iglesia. Te pedimos por aquellos que están enfermos, que están en necesidad, que están pasando por alguna circunstancia en su vida, papá Dios, que tú les animes, que tú les ayudes, que hagas tu obra poderosa en sus vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.